Siguiendo con nuestro programa, cerramos el contenido de esta jornada con la conferencia que ofrecerá el doctor Armando Uceda sobre el aula del siglo XXI. Procederé a leer un resumen de la hoja de vida académica del doctor Armando Uceda. Tiene un doctorado en física en la Universidad de Texas en Austin. Es profesor titular de física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y profesor de ciencias naturales en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Ha sido miembro director de la Junta de Dirección Universitaria y representante propietario de la UNA ante el Consejo de Educación Superior. Ha sido jefe de departamento, coordinador de la carrera de física y miembro de la Comisión de Transición de la UNA. También se ha desempeñado como vicerrector académico de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Fue viceministro de Educación y director ejecutivo del Proyecto Hondureño de Educación Comunitaria PROECO. Ha publicado sobre temas de física del estado sólido y sobre educación. Asesora o participa en varias fundaciones para el fomento de la educación. Ha sido columnista sobre temas educativos y de divulgación de la ciencia en diario La Prensa y El Heraldo. Actualmente es miembro del Consejo Editorial de Canal 10, en el cual conduce el programa De 10 al 10. Fue el coordinador del equipo investigador y autor principal del estudio de caso de Honduras, que junto con las investigaciones hechas en Guatemala, Marruecos y Senegal, condujo a la publicación del libro Equidad y Políticas Públicas en Educación y Formación Básicas, estudios de casos en América Latina, África subsahariana y Magreb, publicado en Madrid en 2008. Ha sido profesor de física cuántica y enseñanza del aprendizaje de la física en el posgrado de física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde actualmente es el coordinador. Con ustedes el doctor Armando Uceda. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Quintanilla, compañeros de la DIE, compañeros, colegas, profesores universitarios, profesoras de los centros regionales y de la sede central, estudiantes universitarios que han tenido destacadas presentaciones el día de ayer y el día de hoy. Para mí es un verdadero honor compartir con ustedes esta tarde y el día de ayer el trabajo que se ha hecho alrededor de la innovación educativa. Bien, esta reflexión que traigo para ustedes sobre el aula del siglo XXI va a tener una pequeña conducción histórica, pero vamos a incorporar a lo largo de la charla algunos elementos de tecnología de información. Primero fue la tercera cultura. En 1959, cuando en 1959 el escritor inglés Charles P. Snow publicó su ahora ya histórico ensayo acerca de las dos culturas, definió una polarización de la sociedad en dos componentes, una científica, que la fundamentan en las ciencias naturales, y otra intelectual, y su tesis central en este ensayo fue que las describió como escenarios aislados, culturas aisladas. La lluvia de críticas que Snow recibió fue monumental, de tal manera que fue aplastado por uno de los grandes humanistas que tenía Inglaterra en esa época. Y bueno, algunos trataron de acercar las diferencias ofreciendo otros enfoques. Snow mismo planteó la necesidad de una tercera cultura que sirviese de puente de enlace entre la cultura científica y la cultura humanista. Sin embargo, la idea fue repelida, pasó al olvido por cerca de 30 años. La década de los años 90, John Brockman revivió la idea y escribió un libro que se hizo un bestseller. Precisamente lo tituló La Tercera
cultura. Abrió un debate intenso, polémico y gracias al Internet, planetario. El debate no se quedó en las aulas de clase de las universidades inglesas, europeas y norteamericanas, sino que trascendió. ¿Qué consiste más o menos el enfoque de la tercera cultura? Es, bueno, los humanistas de la década de los años 50 del siglo pasado y a lo largo de la historia consideraban que la comunicación entre el gran público y las grandes ideas eran de ellos. Esa comunicación era propia de los humanistas. Y que los científicos estaban ahí para producir grandes ideas, pero que la digestión de esas ideas, por poner un término, tenía que hacerse con la mediación del humanista. No del todo cierto, dijeron los de la tercera cultura. Podemos tener grandes humanistas con una gran cultura científica, pero también podemos tener grandes científicos con una gran cultura humanista. Y esos dos, el acercamiento de estas dos visiones que permiten que un escritor como Stephen Hawking llegue directamente al público sin intermediario sin la mediación de un escritor humanista, o que ocurra a la inversa, dio paso a lo que hoy se conoce como la tercera cultura, que pasa de ser más que áreas de conocimiento aislados dulcemente presentadas. Brockman creó un espacio en Internet que evolucionó hacia lo que hoy se conoce como TED, TED. Allí han hecho presentaciones extraordinarias, filósofos, biólogos, psicólogos, pedagogos, antropólogos, físicos, químicos, matemáticos, lingüistas, y tiene la característica de que estas presentaciones son presentaciones de apenas 10, 12 minutos de duración. Esa es la página que presenta TED y sus grandes ideas. Antes de continuar, dejemos esa página ahí. Los seguidores de la tercera cultura vieron que había que acortar estos extremos. La vía científica y la vía intelectual pueden debatir ambos sobre neurociencia, como acaba de pasar en este momento, en una presentación que lleva sumergidas muchas ideas de educación. Y bien, los pensadores de esta vía científica consideraron que se puede hablar de tierra como ser viviente, que no es propiedad de los biólogos, que todos tenemos que preocuparnos en este contexto de la tercera cultura, que podemos hablar de genes en el campo de las ciencias de la vida, pero también podemos hablar de los propagadores culturales, los memes, que obedecen, de acuerdo a de acuerdo a su creador, al creador de esta idea, estos grandes propagadores culturales obedecen las mismas reglas que nos permiten entender a los genes. El problema de la equidad educativa no encontró eco en esta propuesta inicialmente, porque esta propuesta llegaba preferentemente en la década de los 90 a los ordenadores de una élite de científicos e intelectuales, muchos de ellos del mundo universitario, en donde estas ideas germinaron a gran velocidad. Pero mientras eso ocurría, el tránsito de la tiza al pizarrón hacia el vídeo se estaba gestando. También esto tiene su historia. En los años 60 y los años 70 comenzaron a aparecer los primeros grandes vídeos en ciencia y humanidades. ¿Quién nos recuerda la serie El ascenso del hombre por medio de la selección natural de Jacobo Bronowski, que dando un enfoque pesadamente científico humanizaba toda la presentación? Eso se transmitió en la BBC y Time Life Films en el año de 1973. Inmediatamente llegó a la televisión norteamericana, se tradujo para América Latina. ¿Quién no recuerda a Carl Sagan y Cosmos de la televisión pública norteamericana en el año de 1980? Nova es otro esfuerzo grande y sus grandes producciones.
En esos años aparecieron mis favoritos, una secuencia de 6 vídeos sobre el carácter de la ley física del físico Richard Feynman, conferencias que pronunció en la Universidad de Cornell en 1964, pero que Bill Gates reconstruyó, le dio una versión moderna y digital y puso a disposición de todo el público, tal como lo anunciara el New York Times el domingo 24, creo que del 2011 o 12. Sin embargo, más allá de valorar la calidad y la nostalgia que estos videos nos traen y estas series de televisión, ningún académico pudo predecir la importancia que 50 años después los vídeos tendrían para generar escenarios de equidad basados en aprendizaje ubicuo. En este vídeo que vamos a ver a continuación, no todo el vídeo, está probablemente uno de los más importantes, la presentación de uno de los problemas más importantes de la educación. Y tiene que ver con el llamado el problema 2 sigma, que tiene también subtítulos en español. Bien, esta mujer que están escuchando ustedes, esta joven profesional, hace año y medio revolucionó el escenario mundial de la educación superior. When Andrew taught the machine learning class to the general public, it had 100,000 people registered. So to put that number in perspective, bien, revolucionó el escenario de la educación superior. Ella y un profesor chino de la Universidad de Stanford, profesores de ciencias de computación, plantearon una metodología que se ha llegado a conocer como Coursera, y que ahora muchos de ustedes probablemente han escuchado y algunos hasta han matriculado cursos en Coursera. Esta mujer se hizo la pregunta, una brillante profesora de Stanford, se hizo la pregunta, ¿cuál es el problema principal que tiene la educación? Y buscando entre los educadores encontró un trabajo de Benjamin Bloom, ahí lo que están pasando es ejemplos de cómo ella utiliza Coursera. Pero en ese trabajo de Benjamin Bloom encontró la teoría necesaria para formular su propuesta. Este esfuerzo, están ustedes viendo ahí, de Daphne Koller, es envidiable porque pone a disposición de la humanidad entera lo que hoy en día se considera el más revolucionario, innovador, impensable y ubicuo modelo de enseñanza que la humanidad ha producido. Podría decir que tres son los grandes momentos de innovación en esta dirección. Lo que los griegos hicieron, el debate en la academia, ese momento histórico pone una perspectiva casi irreproducible, porque en esa academia se caracterizaba porque había siempre un gran tutor, un tutor superior a todos los estándares conocidos. Luego el segundo gran momento de innovación viene con la revolución industrial, cuando se inventa la escuela pública y la educación de masas y se dan cuenta que es necesario, para que la economía acelere su paso, tener mayor escolaridad entre la gente que va a participar en la economía. Ese segundo momento de invento de la escuela pública viene, desde luego, arrastra lo que hacía un siglo había pasado, que era el invento de la imprenta y la masificación del libro. Bien, esta gráfica que estamos viendo acá, y que me voy a permitir explicarla, esta gráfica muestra lo que Benjamin Bloom, la taxonomía de Bloom, encontró en un experimento que hizo en 1984. La
gráfica de color azul, donde dice lecture, señala que si utiliza usted un método tradicional, más o menos va a tener una distribución gaussiana, ¿verdad? Una campanita de Gauss con una media, pongámosle un número, 50%, que dice la mitad de mis alumnos lograron alcanzar los objetivos de aprendizaje que yo me proponía, a pesar del gran esfuerzo que yo hice como expositor. La segunda, la de color rojo, le permite al alumno, una vez que ha fracasado, tener una segunda oportunidad, revisar dónde se equivocó y hacer un segundo intento en su esfuerzo de aprendizaje, y eso lo subía una distribución sigma, o sea, arriba del 80% de los estudiantes lograba obtener los objetivos de aprendizaje que querían obtenerse. Y Benjamin Bloom encontró que si le ponía tutores, así como lo hacían en la academia griega, de primer nivel, asombrosamente el 99% de los estudiantes lograban adquirir las competencias que se habían propuesto lograr. Entonces, Benjamin Bloom dijo, el problema que tenemos ahora, el gran problema de la educación, porque esto funciona en todos los niveles, es el tutor. ¿Cómo tener un tutor si vamos a hacer miles de millones de personas en las aulas escolares? ¿Cómo tener un tutor de gran nivel para que llegue a ese 99%? Daphne Kohler, esta investigadora norteamericana, dijo, bueno, ¿y qué tal si la tarea sucia, la tarea que no le gusta a los docentes, la repetitiva, la aburrida para unos, se la damos a un computador bien entrenado? Es decir, que me corrija los exámenes, y si falló el alumno, que le dé chance de que repita la prueba, se la vuelva a corregir, le indique dónde se equivocó, que vuelva a estudiar y que repite el procedimiento, porque la computadora no se va a cansar de hacer eso. Y les quiero decir que los alumnos hacen los exámenes 5 o 6 veces, pero sacan 100 al final. Entonces me decía alguien, pero así te van a pasar todos. Se los digo que a mí me ha ocurrido acá, que me dijeron, con ese método te van a pasar todos. Y le digo, bueno, y el propósito no es de que todos aprendan. Los maestros oponemos una resistencia enorme. No, es más, hasta hay quien dice que a los maestros también, que les pasa a todo el mundo, habría que llamarlos a una audiencia de descargo, que qué es lo que está pasando, que es profesor Barco, etcétera, ¿verdad? Porque perdimos la del norte, de que al final queremos que todos aprendan, ¿verdad? Entonces, en esta metodología, esta gente de Coursera se decidió a aventarse con una propuesta increíble. Miren ustedes, continuamos. En esta increíble propuesta de Coursera, el profesor Andrew Ng, que fue el primero que lo hizo hace año y medio. Oigan, esta revolución es 2 años, cumple en julio esta iniciativa. Era un profesor que daba clase en un aula de 400 alumnos en Stanford, y se le llenaba porque era genial. Entonces, los 2 creadores de Coursera dijeron, ¿por qué no creamos el aula del siglo XXI? Pensando en que los mejores profesores del mundo, de las mejores universidades del mundo, puedan llegar a los mejores alumnos del mundo a enseñar cualquier cosa que quieran aprender, de gratis. Bueno, probemos con este curso tuyo. Se asombraron, en 6 meses tenían 100,000 alumnos de todas partes del mundo. Una señora de Grecia, una madre de familia, les escribió y les dijo literalmente, jóvenes, ¿qué están haciendo ustedes? Mi hijo era un vago, yo no sabía qué hacer con él en las calles de Atenas. Y en el fondo lo que había era un joven inconforme totalmente con el sistema educativo. Resulta que entre los 100,000 estaba entre los mejores de un curso de electrónica también. Entonces, el periodista norteamericano del New York Times, un periodista norteamericano, resumió esto diciendo, se está estrellando una gran idea contra una gran necesidad. La necesidad de resolver el problema de la educación de masas con calidad. Y eso es lo que están haciendo en Coursera. Si ustedes toman su teléfono celular, los que tengan acceso a internet, y escriben coursera.org o cualquier computadora que tengan, inmediatamente les va a decir
que en este momento, 2 años después de que este modelo, basado en la teoría de un pedagogo, fue puesto al mercado, hay gratuitamente cerca de 6 millones de alumnos de todas partes del mundo, incluyendo varios hondureños tomando cursos en Coursera. De todas las edades, de todas las edades. Yo tomé un curso de física en Coursera, de física introductoria, para conocer la metodología, y uno de mis compañeros de clase era un francés de 76 años que siempre había querido aprender algo de física. Y ahí iba, mandando tareas y todo. Entonces, este enfoque de Coursera lanzó este reto al mundo, e inmediatamente la reacción de Harvard y MIT en el otro extremo de los Estados Unidos fue: un momento, nosotros estamos haciendo una propuesta, nosotros vamos a llegar con el modelo EDX que ahí apareció, EDX se pronuncia, vamos a llegar a 1.000 millones de personas en el mundo, en todos los idiomas, con los mejores cursos del mundo, con la calidad de los cursos de Harvard gratuitos. Ya arrancaron. Es una cosa impresionante. Por eso les digo que nosotros tenemos que cuidar que en esta aula del siglo XXI no nos quedemos en nuestra universidad encerrados en 4 paredes regurgitando conocimiento, mientras el mundo entero está viviendo una revolución sin precedentes en el aula del siglo XXI. Y yo trato de predicar con el ejemplo. Mis alumnos de este periodo, tanto en la Nacional como en la Universidad Pedagógica, les pongo el examen sin tiempo, en línea. Antes me ponía 60 minutos, 70 minutos. No, tómalo. Lo puedes tomar 100 veces si quieres. Solo hay una regla: tienes que sacar una nota altísima al final. Alguien me diría: pero entonces se van a copiar entre ellos. Es la definición de un tonto, ¿verdad? Que teniendo todas las oportunidades de aprendizaje, se hace fraude a sí mismo. Lo asombroso, aquí mis alumnos de mecánica cuántica tomaron la prueba 6 veces, la nota más alta fue 87. Pero me dijo uno de ellos: hoy sí aprendimos ese tema, porque le dimos y le dimos y le dimos hasta que finalmente entendimos el tema. Entonces, claro, es mucho trabajo. No se trata de redactar una pruebita con problemas muy difíciles. Por ejemplo, si una prueba de historia y nos ponen a todos y la pregunta es: ¿cuál fue la primera capital de Honduras? A lo mejor la mayoría no pasamos esa prueba. Hay que tener cuidado con estas pruebas. A propósito, esa pregunta no es tan fácil. La primera capital que tuvo Honduras. Hay que hablar con los historiadores para que nos ayuden. Bueno, después del EDX también hay otro modelo, pero ahorita el EDX tiene muchas ventajas. Hay cursos de todo tipo, fascinantes todos. Bueno, resumiendo, ya en el año 2011 se había establecido las grandes megatendencias que hoy en día están impactando la oferta de servicios educativos en el mundo universitario. El M-Learning, o sea, el uso de esta tablet o de un teléfono celular con internet, el M-Learning estaba ya invadiendo la nube universitaria. La universidad en la nube viene acompañada de una oferta impresionante de lo que se llama iTunes U, los cursos en línea de Apple, gratuitos, en donde, párese ahí, los mejores expositores del mundo gratuitamente a su disposición. Ese hombre que ustedes ven ahí, que está en calzoncillo y con un violín, le van a colocar, o ya le han colocado, electrodos, lo ven ustedes en las piernas, en la pantorrilla, en un hombro, etcétera, porque la clase que está recibiendo el alumno es anatomía, y lo que quieren es ver cómo un privilegiado de la música, en el momento de utilizar el violín, qué partes de su cuerpo son los que reciben los grandes estímulos. Y el alumno está viendo, no lo puse, pero en la siguiente lámina, un programa específico que cuando él está tocando el violín, le está diciendo: en la pierna está ocurriendo esto, en el brazo está ocurriendo esto, etcétera, etcétera.
para que la anatomía se vincule a la actividad cotidiana de los seres humanos. Atrás queda la idea de memorizar las partes del cuerpo humano, esas las pueden consultar, es importante memorizarlas, pero ya no es buen alumno el que memoriza las partes del cuerpo humano, sino el que entiende la función de estas partes. Claro, este artista aceptó ser voluntario. Esos son los cursos de iTunes. Y ahora viene la gran revolución, eso tiene 3, 4 años, de la escuela primaria norteamericana y del mundo, es que un joven que no sabía un comino de pedagogía, Khan es el apellido de él, decidió hacer tutorías en internet para una sobrina de él, que él vivía en Nueva York, trabajaba como banquero, era graduado de MIT creo y Harvard, pero decidió darle clase a su sobrina que vivía en Nueva Orleans sobre matemática y dejó públicos las lecciones que él hacía. Resulta que había inventado, a juicio de Bill Gates, el método de métodos para la escuela primaria. Es increíble, y ya hay profesores universitarios que lo están haciendo así. Yo di un curso de maestría en San Pedro Sula, uno de los alumnos inmediatamente produjo materiales con el estilo de la Academia Khan, un alumno de la maestría en física. Acá hay alumnos también que lo saben hacer, y en eso hay clases de historia, hay clases de filosofía, hay clases con ese método. Resulta que, ¿cuál es la gracia del método? Bueno, han tratado de hacer la teoría después de que el hombre inventó el método, y la respuesta es: la gracia es que a los hipotes les gusta. Eso es, simplemente le quitó todo aquel formalismo y empezó a hablar con lenguaje cotidiano, a resolver una ecuación de segundo grado, a resolver un problema de cálculo usando lenguaje cotidiano, quitándose la corbata, quitándose todo los accesorios que el alumno repele. Y entonces 30 millones de personas vieron sus videos en los primeros años. Increíble. Y no tenía dinero, tuvo que dejar su trabajo. Khan tuvo que dejar su trabajo porque esto le demandaba demasiado. Es una de las grandes experiencias de el aula en la nube. Bien, pero bueno, yo creo que no es bueno caer en una presentación que invite a un determinismo tecnológico, porque tampoco la tecnología es la solución de todos los problemas. La tecnología es importante, nunca como sustituto del maestro. El maestro es un ser humano, el maestro es el productor de todo esto. Ahora, el maestro tiene que trabajar muchísimo cuando hace uso de la tecnología, y quizás teóricamente conviene resaltar la conceptualización del aprendizaje ubicuo. La conceptualización del aprendizaje ubicuo. Claro, en esta presentación de soporte que yo he traído, me detengo primero en esa lámina y les invito a recordar que esa lámina es un vídeo que tiene un sonido particular. No sé si el sonido lo podemos reproducir. Bien, ese sonido que acabamos de escuchar es el primer sonido que la humanidad transmitió al mundo desde el espacio. Sputnik es ese satélite, el primer satélite que lanzaron los rusos en el año 57, si no me equivoco, y eso fue en el mes de octubre, que ese sonido, fíjense bien, ellos lanzaron este satélite y de repente en Nueva York, en Canadá, en Australia, en varias partes del mundo, los radioaficionados empezaron a oír un sonido extraño. Y los rusos dijeron: ese sonido lo estamos produciendo nosotros. Mandamos al espacio un satélite y así nació el mundo moderno de lo que hoy conocemos como telecomunicaciones. Y ahora por internet nos llegan señales y todo, pero este es el primer sonido que se emitió. Claro, suena maravilloso,
hacía un par de años el hombre había inventado el transistor del tamaño del puño del hombre. Hoy en día, mientras hablo, la mayoría de los teléfonos que están acá tienen 1.000 millones de transistores en el circuito integrado que los hace funcionar. O sea, es una maravilla desde el punto de vista tecnológico. Es una cosa impresionante. Pero tampoco, repito, y quizás conviene en este momento preguntarnos cuál fue el origen de todo esto. El hombre, desde que pintó en las cavernas, ese primer tecnólogo de la educación que fue el que pintó en las cavernas las primeras imágenes, en su consciente, no en su inconsciente, se hacía la pregunta central: ¿es posible explicar el todo a partir de la información? Si la respuesta fuese afirmativa, entonces cabe preguntarse cuál es el mecanismo óptimo para codificar esa información, o bien cómo hacer que la información acerca de el todo y cada uno de sus constituyentes, estáticos o emergentes, orgánicos o inanimados, físico-naturales o socioeconómicos, artísticos o culturales, pueda estar disponible para todos los seres humanos en todo momento, en todas partes, y para mí de gran importancia, en igualdad de condiciones. En la esencia de esta pregunta, que nace en el fondo de la complejidad, reside la explicación sustantiva de si el aprendizaje es ubicuo, si ese aprendizaje ubicuo es un nuevo paradigma, una nueva tendencia, o simplemente una moda en tránsito en las teorías de la educación. Repito, lo que he hablado de Daphne Koller, lo que he hablado de Coursera, lo que he hablado, ese músico que desnudo nos está mostrando a nosotros cómo funciona los músculos del cuerpo humano de un hombre talentoso, todo eso tiene que ver con el aprendizaje ubicuo. Se puede estudiar en cualquier lugar, en cualquier momento, por quien quiere estudiarlo. Si el aprendizaje se produce por cualquier persona acerca de cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar, entonces el aprendizaje es ubicuo. Me tocó dar una conferencia hace 10 días en San Pedro Sula a un grupo de estudiantes y profesores de pedagogía que, reunidos en un congreso de pedagogía, formularon este interrogante acerca del aprendizaje ubicuo. Entonces, repito, si se produce por cualquier persona acerca de cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar, entonces el aprendizaje es ubicuo. Si además se produce en igualdad de condiciones, el aprendizaje, además de ser ubicuo, es equitativo. Si para lograr la ubicuidad se requiere de herramientas de tecnología de información y comunicación propias del siglo XXI, así como de un nuevo escenario sociocultural, con nodos que están conectados por redes nunca antes vistas o previstas, entonces los educadores de hoy, usted y yo, tendremos que lidiar no solo con movernos en una bruma heredada de los ricos debates pedagógicos de los siglos XIX y XX, sino, además, enfrentar el escenario hasta hoy difuso, cambiante, polémico, a veces mesiánico, del e-learning y las culturas digitales. No todo ha sido color de rosas. Venimos de una edad de hierro planetaria, para Edgar Morin todavía estamos en ella, y vamos en tránsito hacia la era de la nanotecnología. Pero en el camino, los humanos hemos hecho cosas con la tecnología de las cuales pocas veces nos gusta hablar. Desde que éramos cazadores en la edad de piedra, forjadores en la edad de bronce, o moradores de la ciudad primitiva en la edad de hierro, la historia registra una conducta de los humanos que no necesariamente debemos aplaudir. Hará unos 30.000 años que el hombre logró colonizar el globo entero. Bueno, puede que esté la partida de nacimiento del arte prehistórico encontrado en las cavernas, pero también están los signos y brotes de sobrevivencia, de violencia para sobrevivir.
Hoy en día yo podría decir, usando una metáfora, que estamos viviendo como en el cuento y como Alicia, en el país de lo ubicuo. Nuestra aula del siglo XXI es innatamente ubicua. Yo tengo una pintura que afortunadamente obtuve del pintor hondureño Rolando Troches. Lamentablemente no puse la fotografía, pero Troches pone una nave y en una esquina del cuadro, y la nave va entrando al espacio sideral, a un espacio totalmente desconocido. Quizás ahora nosotros sentimos que conocemos mucho, pero en este mundo ubicuo estamos empezando. En el mundo de Coursera tenemos 2 años de haber ingresado, año y medio. Honduras no ha producido una tan sola asignatura en Coursera, y América Latina solo ha producido asignaturas para Coursera en el Tecnológico de Monterrey y en la UNAM de México. En España es Barcelona, la universidad, y una que otra, y pare de contar. En Estados Unidos, de las casi 4.000 universidades que hay, son 300, 280 las que han logrado producir cursos en Coursera. En París es la Escuela Normal Superior. Inglaterra ha rehusado, es la Universidad de Edimburgo en Escocia la que está haciendo las grandes producciones, que a propósito sacó un curso de 4 semanas sobre culturas digitales que lo deja uno con la boca abierta, ¿Cómo sería un aula? Tal vez si me ayudas y encontramos aquella aula donde los niños están construyendo un puente en un proyecto. ¿Cómo sería el aula del siglo XXI? Bueno, aun cuando tenga 4 paredes, las 4 paredes no son la limitante. De acuerdo a las predicciones que Intel hace, el aula del siglo XXI descansa en proyectos como el que vamos a ver a continuación. Voy a dejarlos ver este comercial de Intel para que se imaginen, eso ya está ocurriendo.
Algunos dirían a manera de crítica, eso es posible en los países desarrollados, pero yo quiero decirles, con un celular, no digo que todos tienen un celular Android o que todos tienen un celular de Apple, pero muchos alumnos tienen, les cuento, se sorprenderán. En este momento, con este tipo de celulares, en otro salón, un grupo de alumnos aprende a usar Wolfram Alpha, que es mucho más difícil hacer Wolfram Alpha que hacer eso. Y eso que está ahí es lo que va ahí es el corazón de un proyecto. Todo ese proyecto se puede hacer con un celular. Todas las consultas que hicieron ellos se pueden hacer. Es la actitud, es la visión del ubicuo. Es decir, conectémonos con el ingeniero que está haciendo el puente en tal lado y digámosle que nosotros estamos reproduciendo un puente igual y se puede hacer. Lo hacen los migrantes hondureños para verle el rostro a su mamá. Ya lo hacen, ¿verdad? Lo hacen no solo vía Skype, lo hacen por teléfono. Si nosotros metemos la actitud es lo sustantivo, la creatividad, esos proyectos se pueden hacer en cualquier aula de escuela primaria o escuela universitaria que nosotros tengamos a disposición. Pero no quiero dejarlos con la sensación de que la tecnología es color de rosa todo. En el otro extremo, y para volver más complicado el análisis, también este escenario se ve influenciado por un pesimismo marcado alrededor de lo que hemos hecho los humanos, traducido en parte en una herencia vergonzosa que a lo largo de la historia hemos ido dejando en el uso de la tecnología. Quizás hemos enviado al espacio sideral el grito equivocado del progreso decadente, sin darnos cuenta que es ahogado por el clamor de más de 1.000 millones de gargantas de seres humanos que mientras yo hablo en este micrófono viven en extrema pobreza en el mundo. Quizás prevalece el grito de cada especie viviente que, como consecuencia de la voracidad de consumidor que se nos inculca, desaparecen para siempre en medio de este consumismo sin límites. Se abre, al llegar a este siglo XXI, un capítulo de esperanza, pero no se cierra el capítulo de violencia, de destrucción, de esclavitud, de explotación feroz que todavía se vive en el planeta. Y en este cuento de Alicia en el país de lo ubicuo se pondrá en evidencia que ya sumergidos los humanos en el siglo XXI, en este momento, ha existido y persiste una asimétrica distribución de la riqueza, una pobre calidad en educación de una gran masa de seres humanos, indignas condiciones de vivienda y ofertas de servicios de salud verdaderamente precarios. En la práctica, nos resume Steve Fuller, el sociólogo, lo humano ingresa al siglo XXI como una máscara para cubrir hegemonías de élites masculinas con un gran costo que produce pocos resultados, que destruye los recursos naturales y es capaz de poner en peligro a toda la biosfera, que asume privilegios que causan daños a otras criaturas. Y en esta borrachera de poder, agregamos nosotros, la humanidad condenó a muerte a la perrita Laika, el primer ser vivo en orbitar nuestro planeta, el 3 de noviembre de 1957. En resumen, lo humano aparece hoy en día más como una fantasía que como una solución a los problemas. Y así llegamos a la era de la nanotecnología, con la esperanza, nos dicen estos sociólogos, que quizás ya está puesto el escenario para que vengan los posthumanos, nuestros hijos, nuestros nietos, y superen lo que a lo largo de la historia los humanos no hemos podido superar, inherente a nuestra violencia y a nuestra conducta de destrucción del medio ambiente. Pongamos esperanza en un aula tecnológica del siglo XXI con una alta dosis de tecnología, sin caer en el determinismo tecnológico, pero con la esperanza de que las generaciones que vienen definitivamente van a tener una agenda distinta a la nuestra para salir adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Armando Uceda.
Lastimosamente el tiempo es corto, tenemos únicamente 5 minutos. Daré espacio para una pregunta nada más si alguien tuviera algún interrogante. Bueno, al igual que en las... ¿Hay preguntas? Bueno, con una nos vamos, nada más. En esta jornada han surgido muchos temas, tendremos que hacer un trabajo fuerte. Puede haber un conversatorio en cada centro regional sobre el tema del aula del siglo XXI y poder reflexionar más sobre dónde estamos y cuáles son los retos que tenemos. Así es que puede ser una actividad para el próximo año, doctor, de hacer esa gira por los centros regionales y poder conversar con nuestros docentes con más detenimiento. ¿Cuánto tiempo cree usted que le tome a la UNA ofrecer cursos en línea gratis como edX o Coursera? Bueno, no hay que ser pesimista, pero si solo la UNAM, que es el gigante de la educación superior de América Latina, junto con las 2 universidades brasileñas, y el Tecnológico de Monterrey lo han podido hacer, significa que la logística es demasiado grande como para que nosotros podamos entrar a producir con la calidad que tienen los cursos de Coursera. Hay que ser realista. Eso no quiere decir que no podemos producir nosotros para nuestros propios cursos, aprender de la metodología de Coursera y producir para nosotros, eventualmente para Centroamérica. Pero cuando usted dice, por ejemplo, voy a producir un curso de introducción a la economía como el que produjo Yale, que inmediatamente se le matricularon por ser Yale 160,000 personas. La universidad no tiene capacidad de decir voy a producir un curso de historia sobre los mayas y que de repente tengamos 160,000 personas y que nos digan que están bloqueadas las señales acá, que no se puede entrar a YouTube, que es prohibido esto, que es prohibido lo otro. No quiero caer en esa crítica, ya la dije, se me salió, pues, pero nos queda internamente mucho por superar en las universidades públicas y privadas, porque lo mismo se da en la universidad pedagógica. Muchas veces en medio de la clase estoy yo emocionado y lo que me aparece ahí es, lamentablemente este video no lo puede ver porque, etc. Entonces, es al revés, nosotros podemos adquirir mucho de la metodología de Coursera rápido. De hecho, la idea es que los cursos de física que presentaron acá en la maestría y que la parte de laboratorio nos la van a hacer en San Pedro los estudiantes de maestría, también virtual, ya lleven incorporados los videos de TED, los videos de YouTube, de Coursera, el modelo de OneNotes que está muy de moda en IDX. Entonces, podemos poquitas cosas irlas agregando, ¿no? Ahora, si nos quedamos de brazos cruzados, van a venir, dentro de unos años van a venir a ver cómo eran los países antes de que los poshumanos aparecieran. Van a venir acá y se las cierran, miren. No, las tribus de Nueva Guinea vamos a ser nosotros. Tenemos, exacto. Pero nosotros tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, pero necesitamos una gerencia del proceso que sea consciente de que esto es importante, ¿verdad? Algunos tienen temor, dicen, no, es que esto todo es en línea. Bueno, las estadísticas norteamericanas, que es donde más evolucionado está esto, dice, hace 10 años, en el 2002, el 10% de los alumnos habían tomado un curso en línea. El año pasado el 33% está tomando su educación en línea. Alguien diría, bueno, pero es que acá que la situación, no, pero miren, venir aquí a la ciudad universitaria, manejar para venir a tomar un curso, que bien lo pueden tomar con igual calidad en línea, mejor se ahorran la gasolina, el tiempo y estudian en su casa. Sí podemos. Ahora, producir al nivel de Coursera, los estándares son muy elevados. Yo creo que ninguna universidad de América Latina puede de inmediato entrar a Coursera, excepto las grandes, la de Chile, la Católica de Chile, pueden aspirar, pues la logística es muy cara y vaya, les pongo un ejemplo sencillo, el curso de introducción a la programación en Python que está dando la Universidad de Rice en Houston, para ese curso tiene asignado 4 personas con PhD y como cosa de 8 instructores con maestría ya, adicional, dedicados exclusivamente, porque se le fue la mano y se le matricularon 15,000 personas. Por eso digo que no es tan fácil. Esto de la educación de masas
no es tan fácil, pero sí podemos pensar en el microcosmos nacional y decir, bueno, en todos los centros regionales vamos a llegar de doble vía. Yo puedo producir algo acá, pero los centros regionales pueden producir mucho también. Y en esta educación virtual, Tegucigalpa no necesariamente es el líder. Entonces tenemos que agarrar la idea y plasmarla para que nuestro sistema educativo se dinamice con estas ofertas educativas. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Euseda. Entregamos un reconocimiento a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por su contribución permanente al fortalecimiento de la innovación educativa en nuestra institución.